Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy A54 y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Una de las primeras cosas que a mí me gusta hacer en mi nuevo teléfono Galaxy es configurar la configuración rápida del teléfono, y para poder hacer eso vamos a deslizarnos en la parte de la pantalla de notificaciones, pero entonces vamos a deslizarnos una vez más y aquí tienes acceso a diferentes botones de configuración rápida, y para poder entonces comenzar a editar estos sistemas podemos movernos aquí a la extrema derecha, apretamos aquí el botón de más y aquí entonces podemos configurar cuál será el orden de las configuraciones rápidas que queremos. Digamos que por ejemplo quiero tener la parte del perfil fuera de línea rápidamente cuando deslizo la pantalla de notificaciones. Si quiero tener acceso por ejemplo a la parte de la linterna mucho más rápido que lo tenemos ahora mismo, pues simplemente puedes mover estos botones. Y lo otro también que vale la pena mencionar es que tenemos entonces aquí en la parte superior otras opciones que no están añadidas aquí, así que si por ejemplo eres una persona que quieres cambiar constantemente el modo oscuro o los datos móviles, pues entonces puedes arrastrar estos botones para entonces tenerlos aquí para que puedas acceder a estas funciones mucho más rápido. Mientras estamos aquí en esta parte de funciones extra, una que a mí me encanta tener es la parte del modo de extra atenuado. Vamos a añadirlo aquí, y esta función lo que me gusta es que el teléfono entonces permitirá reducir la brillantez aún más de lo que normalmente puede hacer, para que por ejemplo si estás en la noche y no quieres molestar a tu pareja o simplemente quieres descansar un poco más los ojos, pues entonces con esta función activada vas a poder reducir la brillantez aún más en tu teléfono para que entonces no sea tan brillante y no te moleste a la vista. Uno de los puntos más importantes para muchas personas sería la duración de batería y cuidar la batería para que dure por mucho tiempo a su máxima capacidad. Y para poder configurar todo eso vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta bastante un poquito a la parte de cuidado batería y dispositivo, y obviamente aquí vamos aquí a la parte de batería y aquí podemos activar varias cosas como por ejemplo el modo de ahorro de batería para que entonces el teléfono pues ahorre batería sustancialmente y te pueda durar mucho más tiempo. Pero lo más importante sería bajar un poco más hasta la parte aquí de más ajustes de batería, y aquí tienes varias opciones muy importantes como por ejemplo la parte de batería adaptable para que el teléfono conozca muy bien cómo utilizas tu teléfono para que entonces pueda que la batería dure mucho más tiempo. Y la otra parte es sumamente importante para que la batería no se desgaste por mucho tiempo, sería entonces aquí la de proteger la batería para que cargue entonces la batería hasta un 85%. El problema de las baterías es que se desgastan simplemente con el uso, pero si entonces la cargas constantemente hasta 85% y no la usas hasta 100%, pues entonces estarás reduciendo un poco más el uso de ciclos de batería, así que puedes activar esta función y apagarla cuando entonces realmente necesitas tener hasta ese 100% para que entonces la batería en cuestión de largo plazo pues te pueda durar mucho más tiempo a su máxima capacidad. Otra de mis funciones favoritas de los teléfonos Galaxy sería la parte de paneles Edge, y si te fijas aquí en la parte derecha superior de la pantalla vemos como una pestaña media transparente. Aquí podemos entonces deslizarnos aquí en esta área para activar esta función de paneles Edge, y como puedes ver tengo acceso aquí a varias aplicaciones, ya vienen estas predeterminadas para entonces poder abrir estas aplicaciones como por ejemplo el navegador Chrome. Puedo entonces también ir aquí a la parte de YouTube por ejemplo si quiero ir directamente a esta aplicación, así que puedes utilizar este sistema de paneles Edge para abrir rápidamente aplicaciones donde quiera que estés. Pero también obviamente como te puedes imaginar esto lo podemos editar para que funcione perfectamente para ti. Digamos por ejemplo que eres una persona que utiliza constantemente Facebook, pues entonces puedes arrastrar esta aplicación y colocarla aquí en este panel Edge. Y por otra parte también digamos que nunca utilizas Google Meet, pues entonces puedes borrar esta aplicación, así que de esa manera puedes configurar mucho más cómo es que funciona estos paneles Edge. Otra cosa que también puedes hacer aquí en esta parte de configuración es apretar estos tres puntos para entonces apagar o encender la parte de mostrar aplicaciones recientes, para que entonces quizás sea un poco más pequeño este panel Edge y puedas añadir más aplicaciones que prefieres utilizar, por ejemplo Gmail quizás por ejemplo, o si entonces si prefieres tener acceso a ese sistema de multitarea para ver las aplicaciones recientes, pues de esta manera vas a poder configurarlo. Como típico teléfono Samsung, obviamente también puedes configurar mucho más esta parte de los paneles Edge,
puedes ir aquí a la parte de configuración, pantalla, y bajamos bastante a la parte de paneles Edge y apretamos aquí, y aquí puedes tener acciones para poder personalizar esto mucho más. Por ejemplo, puedes ir a, por ejemplo, configurar la parte del color para que se vea quizás azul, naranja, rojo, etcétera, como tú quieras. Puedes entonces añadir, configurar la parte de la transparencia para que se note mucho más o se note menos, a cambiar el tamaño para que sea más fácil de apretar y ir directamente a este sistema. Y aquí tienes dos flechas para que entonces puedas cambiar en la ubicación donde quiera que estás, para que entonces puedas tenerlo en ese lugar perfecto. Y si eres una persona que utiliza el teléfono con la mano izquierda quizás, pues entonces lo puedes mover a ese lado del teléfono para que tengas un poco de mayor opción, y la parte del ancho para que sea más fácil también, como mencioné, poder utilizar este panel Edge. Vamos aquí a ponerlo más grueso o mucho más grueso para que sea más fácil abrirlo. Así que de esa manera puedes configurar mucho mejor este sistema de paneles Edge. Seguramente sabes que para poder activar el modo de multitarea simplemente te deslizas hacia arriba donde quiera que estés, y aquí entonces puedes moverte entre las diferentes aplicaciones que tienes abiertas. Pero obviamente Samsung tiene otras funciones para llevar este sistema de multitarea a otro nivel. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos bastante hasta la parte de laboratorios y funciones avanzadas. Vamos a darle aquí a Labs, que sería la parte de laboratorio, y aquí puedes activar todas estas funciones de extras para poder utilizar los modos de multitarea, como por ejemplo deslizarte para vista emergente. Así que entonces puedes deslizarte desde la parte superior derecha para entonces achicar una aplicación. Vamos entonces a hacerlo. Aquí estoy entonces achicando la aplicación para que pueda tenerla como un tamaño que prefiero, para poder ver otras cosas que están en la parte trasera del teléfono. Y puedo entonces tocar aquí también este botón para entonces quizás cambiar la transparencia de la aplicación para poder ver mejor lo que estoy haciendo en la parte de atrás. También tengo otras opciones, como por ejemplo achicarla o agrandarla para volverla a su tamaño original. Así que sin duda alguna puedes hacer muchas opciones en esta parte. También puedes achicarla para que ocupe menos espacio y sea como una aplicación flotante que puedes tener constantemente en tu pantalla de inicio de tu teléfono o donde tú quieras. La otra función de multitarea en esta parte de laboratorio sería deslizar para pantalla dividida. Así que puedes utilizar dos dedos moviéndote hacia arriba para entonces activar esta función de pantalla dividida. Así que vamos entonces a activarla. Me deslizo con dos dedos desde la parte inferior del teléfono, y aquí entonces puedo ir a diferentes aplicaciones, como por ejemplo la parte de Chrome, para entonces tener el navegador y la parte aquí de configuración del teléfono. Y en esta parte de la pantalla dividida puedes entonces tocar estos tres botones para ajustar el tamaño de las diferentes aplicaciones. Y otra cosa que también puedes hacer es tocar entonces una vez para entonces cambiar el orden de las aplicaciones, si quiero tener Chrome en la parte superior o si quiero tener la configuración en la parte inferior. Y finalmente otra cosa que puedes tener también sería añadirlo como un favorito o con una estrellita, y esto entonces te permite hacer dos cosas: añadirla a la pantalla de inicio para que con tan solo un toque puedas abrir estas dos aplicaciones a la misma vez, y obviamente también lo puedes hacer con la configuración de dos aplicaciones que tú prefieras, o también añadirlo a los paneles Edge para que entonces cuando te deslices en el panel Edge ya tienes aquí automáticamente esta configuración de dos aplicaciones para que puedas abrir estas dos aplicaciones rápidamente. No obstante, este modo de multitarea o de pantalla dividida también lo puedes activar yendo al modo aquí de multitarea, y entonces yendo por ejemplo aquí a la parte de vamos aquí a buscar la galería. Puedes dejar el dedo apretado sobre este icono para entonces seleccionar otra aplicación que quieres utilizar en modo de pantalla dividida. Vamos aquí a activar la Galaxy Store para que entonces puedas tener estas dos aplicaciones abiertas a la misma vez. Algo que constantemente vas a hacer en tu teléfono sería seguramente hacer capturas de pantalla, y para poder hacerlo es sumamente fácil. Simplemente aprietas el volumen hacia abajo y el botón para encender la pantalla lo aprietas una vez, los dos a la vez, y entonces aquí tienes tu captura de pantalla. Podemos entonces tocarla para comenzar a personalizarla o editarla como tú quieras. Podemos entonces utilizar el lapicito para entonces comenzar a dibujar. Digamos que por ejemplo quieres, como mencionamos, pues quizás hacer algún dibujo aquí en la pantalla. Para por ejemplo quieres marcar algo, quiero decir aquí que la temperatura está bastante fría donde estoy hoy día. Puedes entonces utilizar muchas cosas, como por ejemplo marcadores de diferentes funciones para quizás entonces poner un poco borroso algo que no quieres que entonces se vea en la aplicación. Puedes entonces también obviamente borrar para que no se vea lo que acabaste de hacer. Y también tienes acceso a otras cosas, como por ejemplo adhesivos, que serían como unas calcomanías, etcétera. Puedes aquí tener acceso a flechas para que entonces puedas señalar
cosas en la captura de pantalla que hiciste. Puedes tener acceso a muchas cosas, también incluso hasta emojis para que puedas colocar aquí en tu captura de pantalla. Puedes hacerlo más grande, puedes moverlo, así que puedes también obviamente escribir aquí, así que puedes escribir esto es importante y entonces tienes acceso a esa información aquí en la captura de pantalla. Así que tienes muchas funciones para poder configurar tu captura de pantalla. Obviamente también puedes cortarla para que entonces pues quizás no se vea información que no quieres que se vea. Así que tienes sin duda alguna muchas opciones para hacer lo que quieras con tus capturas de pantalla. Una función sumamente útil de las capturas de pantallas es que también puedes utilizarla para extraer texto de esas capturas de pantalla. Una función sumamente importante, por ejemplo, si es algo que no puedes copiar el texto, pues entonces simplemente haciendo una captura de pantalla puedes ir entonces directamente a la captura, y aquí vemos en la parte inferior derecha vemos como un símbolo de una T, que eso entonces nos permite al que el sistema del teléfono pueda extraer todo el texto, y simplemente podemos seleccionar el texto como si estuviésemos seleccionando cualquier texto en cualquier parte del teléfono, y aquí podemos copiarlo, seleccionar todo, compartirlo para que entonces puedas extraer el texto de tus capturas de pantalla o de prácticamente cualquier foto. Pasemos entonces a contarte varios trucos para personalizar tu teléfono Galaxy A54, y el más importante de todos sería cambiar el fondo de pantalla. Puedes dejar el dedo apretado en cualquier parte de la pantalla de inicio de tu teléfono y entonces podemos ir aquí a la parte de fondo de pantalla. El teléfono obviamente ya viene con algunos preconfigurados, como este que viene ya con el color morado de mi teléfono. Puedes ir aquí a la parte de fondos de pantalla para cambiar el fondo de pantalla con los que viene ya el teléfono predeterminado, aunque también vas a poder utilizar cualquier foto que tengas en tu galería. Vamos simplemente a seleccionar este que es como morado también y naranja. Vamos a darle hecho para entonces cambiar ese fondo de pantalla, y también obviamente podemos cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio. Vamos aquí a escoger uno quizás similar, este también un poco naranja. Vamos a darle hecho para configurarlo, y otra cosa que también podemos hacer como parte de las nuevas funciones que viene con tu teléfono es cambiar la paleta de colores. Aquí tenemos acceso a diferentes paletas de colores basados en diferentes colores, como tenemos aquí estos colores como naranja, marrón, que yo creo que se parecen mucho más al fondo de pantalla que tenemos, y puedes ver entonces cómo va a cambiar prácticamente todos los elementos de la interfaz del teléfono. Y también podemos apretar, si quieres, aquí aplicar esto también a la paleta de iconos de tu teléfono. Obviamente esto no aplicará a todos los iconos de la pantalla de inicio de tu teléfono. Hay algunos que todavía no permiten esta función, pero la gran mayoría de los botones de aplicaciones de las aplicaciones de Samsung y de Google ya tienen esta función. Así que puedes ver entonces cómo los colores también ahora tienen elementos del fondo de pantalla. Si volvemos atrás un poco a la parte de configuración de la pantalla de bloqueo, algo que también podemos hacer aquí es cambiar entonces muchos aspectos, como por ejemplo el reloj. Digamos que prefiero utilizar el reloj así uno encima del otro, o prefiero tener un reloj análogo, así que puedes tener acceso a todas estas diferentes opciones. Puedes cambiar el color del reloj si quieres utilizar otro color, y otra cosa que también podemos hacer es cambiar los atajos predeterminados del teléfono. Él automáticamente viene con la linterna y la cámara, pero puedes entonces tocar estos atajos para entonces abrir aplicaciones que tú uses constantemente. Digamos que usas constantemente YouTube, así que vamos aquí a buscarlo, y entonces quizás en la parte derecha colocamos entonces quizás la linterna o la calculadora o el modo de no molestar. Así que puedes configurar muchos aspectos de tu pantalla de bloqueo. Tu Galaxy A54 quizás no es el teléfono más grande, pero llegar a la pantalla de notificaciones puede ser un poco difícil, y tu teléfono ya predeterminado puedes deslizarte en la pantalla de inicio hacia abajo para entonces bajar la ventana de notificaciones. Si no lo tienes activado, puedes ir aquí a la parte de configuración, vamos aquí a la parte de ajustes, y entonces vas a poder bajar aquí hasta encontrar aquí la parte de deslizar hacia abajo para ir a las notificaciones, para que sea un poco más fácil llegar a esa pantalla. Para configurar por primera vez tu pantalla de inicio es posible que tengas que mover muchas aplicaciones, y eso puede ser un poco difícil, pero no te preocupes porque hay un truco para poder mover muchas aplicaciones a la misma vez. Digamos que quiero mover a una pantalla de inicio múltiples aplicaciones, digamos que quiero la galería, pues puedes dejar el dedo aquí apretado sobre la galería para entonces poder moverla, pero eso es un poco lento. Algo que podemos hacer es dejar entonces el dedo apretado, seleccionamos aquí
aquí la parte de seleccionar y vamos a decir que quiero contactos, la aplicación de calculadora, el calendario y la cámara. Y entonces ahora dejamos el dedo apretado sobre esta aplicación, la deslizamos hacia arriba y puedes ver entonces cómo añado 5 aplicaciones rápidamente a mi pantalla de inicio. Si eres una persona que tiene sus Galaxy Buds o su Galaxy Watch y quieres monitorear constantemente la batería de esos accesorios, ahora en tu teléfono hay un nuevo widget sumamente interesante y vamos entonces a verlo. Dejamos aquí el dedo apretado sobre la pantalla de inicio, apretamos aquí widgets y aquí lo tenemos rápidamente batería y puedes ver que tenemos ahora como una línea así horizontal con los diferentes accesorios o una pequeña tablita que te muestra el teléfono y los diferentes accesorios. Así que vamos entonces a añadir este, que sería entonces, como mencioné, una línea de accesorios. Aquí yo no tengo ni audífonos ni el Galaxy Watch, pero sin duda alguna aquí vas a poder tener acceso hasta 3 dispositivos más para que constantemente puedas ver la batería de esos accesorios. Bueno, pasemos ahora a enseñarte varios trucos sumamente importantes de la cámara, y para mí el más importante es poder abrirla rápidamente, y para poder hacer eso vamos a apretar rápidamente 2 veces el botón de apagar la pantalla para entonces ir directamente a la cámara. Y aquí tenemos el sujeto que nos va a estar acompañando durante todos estos trucos de cámara para tu Galaxy A54. Unos trucos sumamente importantes para la cámara a la hora de capturar fotos es que obviamente podemos tocar aquí el botón para capturar una imagen, pero también si por ejemplo no llegas a la cámara a este botón y quieres utilizar otra forma de capturar fotos, puedes simplemente tocar la tecla hacia abajo de volumen para entonces capturar una imagen. Y otra cosa que también puedes hacer es arrastrar este botón a cualquier parte de la interfaz del teléfono. Aquí lo tengo aquí en el medio de la pantalla y donde quiera que toque ese botón voy a capturar una foto, así que lo puedes colocar donde quieras para si por ejemplo no llegas a ese lugar específico del teléfono porque tienes la mano estirada o algo así, pues entonces puedes poner ese botón en el lugar perfecto para ti. Algo también sumamente importante para mí es apagar el sonido cada vez que tomas una foto. Cabe la pena recalcar que esta función no está disponible en todas las regiones, pero si quieres apagar ese sonido cada vez que tomas una foto, pues puedes ir aquí a la parte de configuración del teléfono y entonces bajar bastante para entonces apagar aquí el sonido cada vez que tomas una foto, y entonces tu teléfono va a funcionar más en silencio. Otra función sumamente útil del teléfono es aquí al lado donde vemos 3-4, que se ve como un cuadrado con un triángulo. Es la función de fotos en vivo o en movimiento, y cuando tomo una foto, digamos que aquí que estoy moviendo un poco el teléfono para que quizás se vea un poco borrosa cuando tomo la foto, y es que entonces ahora cuando vayamos a la imagen puedo darle aquí a la parte de ver foto en movimiento y puedo ver el pequeño movimiento que estoy haciendo. Pero digamos que por ejemplo estás tomando una foto de alguna persona y pestañó en ese momento importante de la foto, pues entonces puedes pausar ese pequeño videíto, y aquí entonces en la parte inferior izquierda tenemos una parte como un cuadrado con un botón de reproducir. Le doy aquí y el teléfono automáticamente va a poder capturar esa foto de ese momento específico para que puedas rescatar esa foto que quizás hubieses perdido sin esta función. Algo que muchas personas seguramente harán con su teléfono es ir obviamente a capturar un selfie, y puedes entonces aquí apretar el botón para rotar la cámara. Pero otra cosa que puedes hacer también es deslizarte hacia abajo donde estás viendo la imagen que quieres capturar, para que entonces te puedas mover entre la cámara trasera y la cámara frontal de una manera mucho más rápida. De igual forma, otra cosa que puedes hacer a la hora de tomar selfies es decirle a la cámara que entonces no rote el selfie cuando lo tomas. Aquí voy a tomar una foto de mí y aquí entonces puedes ver que cuando capturamos esta foto de mi selfie, pues puedes ver que está de la misma forma que capturé la foto en el teléfono como la estaba viendo. Pero otra cosa que puedes hacer es entonces rotar ese selfie para que se vea rotado. Obviamente quizás si tienes una camisa que tiene alguna letra, etcétera, que se vea en la posición correcta entre comillas. Vamos a darle aquí a la parte de configuración y puedo entonces ir aquí a la parte de guardar selfies según vista previa. Así que si apagas esta función, la cámara automáticamente va a rotar ese selfie para que entonces se vea quizás como una camisa que tenga unas letras, etcétera, que se pueda leer, porque si dejas esta función apagada, pues entonces se va a ver al revés. Tu Galaxy A54 tiene 3 cámaras en la parte trasera, y entonces para poder cambiar entre ellas, estamos aquí en la parte de tomar fotos. Puedo entonces acercarme un poco, pero también puedo activar la cámara ancha para quizás agarrar más detalles de este muñeco, ¿verdad?, de Doraemon que tengo aquí. Así que puedes cambiar entre las diferentes cámaras apretando simplemente
estos botones, aunque el teléfono automáticamente te coloca estos acercamientos digitales rápidamente para que te puedas mover entre ellos y tengan más opciones a la hora de capturar fotos con tu Galaxy A54. Una función de la cámara que yo creo que pudiera salvarte muchas fotos sería entonces la función de tomar fotos en ráfaga o fotos rápidamente, y para poder hacer eso vas a dejar el dedo apretado sobre el botón de tomar fotos y por lo menos cuando el teléfono está así en formato vertical vas a deslizarte hacia abajo, así puedes ver como ya he capturado 3, 6, 10, 12, 15, 20, puedes ver que puedo capturar muchísimas fotos rápidamente para que no te pierdas de ese momento específico a la hora de capturar una foto. Por otro lado, digamos que no estamos en un lugar tan iluminado como este y quieres aumentar un poco más la brillantez de la imagen, puedes entonces tocar aquí la foto para entonces capturarla, pero entonces también puedes ir y mover tu dedo sobre la pantalla del teléfono para aumentar la brillantez o la exposición de la foto. O por otro lado puedes hacer lo opuesto, digamos que es muy brillante, pues entonces puedes bajarlo un poco más y cuando aprietas aquí el candado pues el teléfono fijará esa exposición para que no se esté cambiando automáticamente, sino que se preserve de esa manera para que no pierdas esa foto en tu Galaxy A54. Como mencioné anteriormente, puedes utilizar aquí el botón para capturar una foto, pero también puedes utilizar por ejemplo la palma de tu mano, así que voy a dejar aquí la palma y puedes ver cómo captura una foto, y eso sería excelente para cuando tienes el teléfono muy lejos de ti, pues simplemente puedes colocar el teléfono lejos, mostrar la palma y tu teléfono va a capturar la foto sin tener que preocuparte por tener que tocar específicamente ese botón. Esta función se supone que ya venga preactivada en tu teléfono, pero si no podemos ir aquí a la parte de configuración y bajamos un poco hasta la parte de métodos de disparo y puedes entonces activar aquí la parte de mostrar la palma. También puedes activar los comandos de voz para que puedas decir sonrisa, patata, capturar, disparar, etcétera, y puedas entonces capturar fotos de esa manera simplemente utilizando comandos de voz. Te voy a contar ahora varias funciones avanzadas de tu Galaxy A54. Vamos a ir aquí a la parte de configuración del teléfono y bajemos un poco aquí a la parte de funciones avanzadas y vamos a ir aquí a la parte de movimientos y gestos. Y algo que me gusta tener en mi teléfono, por si acaso no lo tienes activado, sería la parte de levantar para activar, es decir que cuando el teléfono esté sobre la mesa y lo levantes automáticamente se va a encender la pantalla para que no tengas que utilizar el botón lateral para encender la misma. Pero también puedes activar aquí la parte de doble pulsación, enciende la pantalla para que con tan solo 2 toques se encienda la pantalla, y de igual forma puedes activar la función de apagar la pantalla tocando 2 veces en la pantalla de inicio. Como mencioné, esto se supone que ya venga preactivado, pero activemos estas funciones aquí y ahora cuando entonces vaya a la pantalla de inicio puedo activar 2 veces aquí en la pantalla de inicio del teléfono y se va a apagar la misma, o como mencioné puedo tocar 2 veces en la pantalla del teléfono cuando esté apagado para que se encienda la pantalla. Y digamos que por ejemplo lo tengo sobre una mesa, pues entonces ahora cuando lo levante voy a hacer el movimiento un poco fuerte para que puedas ver, puedo simplemente hacer eso y se encenderá la pantalla para que no tenga que utilizar la tecla lateral para encender el teléfono. Y lo último que te quiero contar sobre la pantalla de bloqueo sería la parte de configurar widgets. Sobre la misma vamos a ir aquí a la parte de configuración del teléfono para poder configurar eso. Vamos a ir aquí a la parte de pantalla de bloqueo, seleccionamos aquí widgets y el teléfono automáticamente te tiene el programa de hoy, el clima, la música, la siguiente alarma. Puedes aquí obviamente reordenar estos widgets, digamos por ejemplo que quiero tener el clima primero, también la parte de la música segundo porque me interesa esa parte. Así que una vez tengamos esto listo, ya podemos regresar hacia atrás para entonces poder ver esos widgets. Voy ahora aquí a apagar el teléfono para que veamos entonces estos widgets. Así que cuando entonces estoy aquí en la pantalla de bloqueo del teléfono, puedo simplemente ir aquí a la parte de los widgets, puedo tocar aquí en las notificaciones, pero también entonces puedo tocar por ejemplo aquí en la pantalla para entonces poder mostrar los widgets que tengo aquí. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video en el cual te enseñé varias cosas bien interesantes de tu nuevo Galaxy A54. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios, y si tienes algún otro truco interesante del teléfono, déjalo también en los comentarios para que más personas conozcan qué otras cosas pueden hacer con su nuevo teléfono. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos veremos en el próximo video, hasta luego.